con las buenas noches a los hermanos el día de hoy. Estoy aquí para compartir con ustedes en el capítulo 4 del libro de Esther, el mensaje bíblico del día de hoy. Habíamos hablado algo similar, hablando algo de las cualidades de Esther en el capítulo 2. Que estuvimos compartiendo que Esther era una persona, era una mujer muy hermosa y que además de eso pues tenía una forma de ser muy bonita que hacía que ella cayera bien en cualquier lugar donde ella pues estuviera. Hoy vamos a hablar algo similar, también vamos a referirnos a algunas cualidades de Esther que espero nos sirvan mucho, nos guíen en la vida, ¿no? La primera cualidad de la que quiero hablar el día de hoy es la empatía. Esther era una persona empática. Mire, capítulo 4, versículo 4 del libro de Esther dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Recordemos que hace 8 días vimos que, dado que Mardoqueo no quería arrodillarse e inclinarse ante Amán, y no lo quería hacer por cuestiones de su fe en Cristo, entonces Amán se enojó muchísimo por ello y tramó la muerte de todo el pueblo judío. Bien, el capítulo 4 inicia diciéndonos que cuando Mardoqueo se enteró de esta situación, entonces él se llenó de mucho dolor. Pues bueno, no es para menos, ¿no? Estaban a punto de ser totalmente exterminados de la faz de la tierra. Todos los judíos que vivían en el imperio en ese momento. Entonces él se rasga las vestiduras, se viste de cilicio, se viste de ceniza y va por toda la ciudad gritando con un amargo dolor. Y llegó hasta cierto punto del palacio, allí hasta la puerta del rey, porque no lo dejan pasar de ahí, y menos en ese estado en el que se encontraba. También en todo lugar donde iba llegando el mensaje de que los judíos iban a ser exterminados, ellos también se llenaban de dolor, de lamento, de todo tipo de expresiones de amargura. Eso es lo que nos relata capítulo 4, versículo 1 al 3, y aquí es donde entra entonces la reina Esther. Entonces nos dice que cuando la gente se dio cuenta de esto, las doncellas y los eunucos de Esther fueron entonces a donde ella estaba y le contaron lo que estaba pasando, le contaron lo que estaba ocurriendo con Mardoqueo. Y el versículo 4 que acabamos de leer dice que ella tuvo un gran dolor y que entonces le envió vestidos a Mardoqueo para que él se pudiera componer, se arreglara, porque estaba en una condición bastante lamentable. Bien, a lo que quiero llamar la atención aquí es cuando dice allí que ella tuvo un gran dolor, ¿no? Es a lo que se le llama la empatía. Figúrese, Esther era la reina. Si alguien tenía posibilidad de salvarse de esa masacre que había planeado Amán, era Esther, porque era la reina, y además de que era la reina, pues el rey estaba muy enamorado de ella, como vimos en capítulos anteriores. Estaba enamoradísimo de ella. Seguramente el rey hubiera hecho algo para salvarla. Y Esther no tiene una actitud como de, bueno, a mí qué me importa, al fin y al cabo yo voy a salvar mi vida, los demás se van a morir, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Sino que ella siente dolor por como ve a Mardoqueo, recuerde que ella es su hija adoptiva, y por lo que está ocurriendo en todas las provincias, en todos los lugares.
Bien, siente gran dolor. Sentir lo que otro siente, ponerse en el lugar de otro, es a lo que nosotros llamamos empatía. Es a lo que se le conoce como empatía. Y quiero que miremos esta noche algunos versículos bíblicos sobre esto que nos instruyen. Tal vez el versículo más importante sobre este tema lo encontramos en Mateo, capítulo 7, el versículo 12. Mateo, capítulo 7, el versículo 12. Mateo, capítulo 7, versículo 12. La escritura dice allí, vamos a ver, Mateo, capítulo 7, versículo 12. Dice allí, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Figúrese semejante versículo bíblico que nos habla de la empatía. Dice, como quieres que otros hagan contigo, haz así tú también con ellos. Ahora, ¿estará usted de acuerdo conmigo en que para poder poner en práctica este versículo bíblico, si algo se necesita, es empatía, es esa capacidad de sentir lo que siente el otro, de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Y no solo aquello, sino que la empatía me lleva a la acción. Lo otro es lástima, sentir compasión por los demás o sentir lo que el otro siente, ponerme en el lugar de él sin hacer nada, es lo que se conoce como lástima. Eso es lástima. Pero no estamos hablando aquí, en este momento, de lástima. Estamos hablando de empatía. La empatía siente lo del otro, siente el dolor del otro, pero a su vez se mueve a la acción, ¿no? Ese versículo bíblico dice aquello, haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo, es decir, ponte en el lugar de otros, siente lo que siente el otro y haz por él lo que te gustaría que hicieran contigo. Pero tal vez lo más importante de ese versículo es lo que dice al final, dice, porque esto es la ley y los profetas. Ya hemos leído algunos textos bíblicos, conocemos algunos textos bíblicos, donde se nos dice algo como que esto que acaban de leer es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Bueno, aquí tenemos otro de esos versículos. Es como si nos estuvieran diciendo, la empatía, ser empáticos, es el resumen de todo lo que usted puede leer en el Antiguo Testamento. Esto es la ley y los profetas. Otros versículos bíblicos que nos hablan de lo mismo, los podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos, capítulo 8, versículo 2, que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da un ejemplo en él de lo que es la empatía. Marcos capítulo 8, versículo 2, que dice, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Imagínense lo que dice ahí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sintiendo empatía, sintiendo esa compasión por otros. Nuestro ejemplo máximo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, también nos refiere algo parecido, pero lo dice en otras palabras. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a buscar. Bueno, ahora se perdió. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir. Eso es empatía. Sientan las mismas cosas. Ahora, como fruto de ese mismo sentir, de sentir lo mismo que siente mi hermano, entonces se desprenden varias cosas. La compasión, el amor fraternal, la misericordia y la amistad. Imagínese eso. ¿Qué verso más clave para esto de la empatía, no? Todos de un mismo sentir. Y cuando usted siente lo mismo que el otro, cuando usted es empático, entonces de allí se van a desprender varias cosas que adornan a la persona. Y es la compasión, la fraternidad,
la misericordia y la amistad, según 1 Pedro 3:8. Pero aún hay otro versículo bíblico que está en Hebreos, el capítulo 13, el versículo 3. En Hebreos capítulo 13, versículo 3 nos habla también de la empatía y nos dice algo como: acordaos de los presos, mire esto, como si estuvierais presos juntamente con ellos. ¿Ve? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Eso es empatía. Otro ejemplo, pero no solo dice aquí que nos acordemos de los presos como si estuviéramos allá presos, sino que también dice que nos acordemos de los maltratados. ¿Ah? Eso es empatía. Esta enseñanza es un llamado a eso. Es para los que no lo saben, que lo sepan; para los que lo saben, que lo recuerden. En el centro mismo de la palabra, en el centro mismo del evangelio, está la idea de ser empáticos con los demás. Bien, entonces Esther no solo es empática porque no es ajena al dolor de sus compatriotas y de su padre Mardoqueo, sino que en este mismo capítulo se nos muestra cómo Esther es una mujer creyente. Recuerde que le dije al iniciar este estudio bíblico que este era un libro que tenía una particularidad, y era que no mencionaba a Dios. Si ustedes notan, llevamos ya con 4 capítulos que hemos estado estudiando, leyendo, mirando, y en ninguno de esos 4 capítulos hasta el momento se ha nombrado a Dios, pero los que siguen de ahí en adelante, pues esos tampoco los irán a nombrar, los capítulos que van de ahí en adelante. Pero sí podemos descubrir a Dios detrás de la escena. Sí podemos darnos cuenta de Dios a través de la escena. El hecho de que Mardoqueo, por ser judío, es decir, por ser un creyente en Dios, no quiso arrodillarse ante Amán, esa es una mención indirecta. Pero aquí tenemos otra. En el capítulo 4, en el versículo 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Entonces, cuando hemos quedado en que ella sintió el dolor, le envió vestidos a Mardoqueo y envió a un personaje llamado Hatak. Esther envió un personaje llamado Hatak, eunuco del rey, que estaba a su servicio, y le mandó la razón. Le dijo: vaya, averigüe qué es lo que está pasando con Mardoqueo. Bien, entonces Mardoqueo le contó a Hatak todo lo que estaba sucediendo y le dice que vaya, cuéntale eso a la reina, para que ella interceda ante el rey por nosotros. Entonces, Hatak va, le cuenta a Esther, y Esther le manda otra razón a Mardoqueo y le dice: bueno, ocurre que todo el mundo sabe que si alguien se presenta ante el rey sin que él lo haya llamado, esa persona va a morir, a menos que el rey extienda su cetro para extenderle a sí mismo su compasión. Bueno, Mardoqueo, en ese ir y venir de mensajes, entonces le responde algo en el versículo 14 y le dice: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, ¿no? Entonces le dice: no, como quien dice Mardoqueo, no me salga con eso ahora. Si usted está allá, usted puede hacer algo, entonces colabore, por favor, no piense que se va a librar, que usted va a ser la única que se va a librar. Aunque, como ya dijimos, seguramente, tal vez de todos los judíos que vivían en el imperio, la que más tenía posibilidades de salvarse de esa masacre iba a ser ella, por el mismo amor que el rey le tenía. Bien, entonces Esther le responde, manda otra vez razón, y le responde, le dice: bueno, entonces
Vamos a hacer una cosa. Yo solo les pido una cosa. Que todos los judíos que habitan en esta ciudad de Susa ayunen por mí. Vamos a hacer un ayuno de 3 días. Ellos van a ayunar, yo, mis doncellas, yo, vamos a ayunar. Ahí está, aquí hay una mención implícita de Dios, ¿no? Son judíos, van a ayunar, obviamente, para pedirle a Dios su ayuda, para pedirle a Dios su colaboración, para que Dios hiciera algo cuando la reina se presentara ante el rey Jerjes, ante Asuero. Bien, entonces, en ese caso, los judíos empiezan a ayunar, y como vamos a ver más adelante. Pero ella es una mujer creyente, ya sabe que si una persona ora, que si una persona busca a Dios, que si una persona ayuna, pues Dios va a hacer algo, ¿no? Tal vez Dios no haga lo que uno pide, pero siempre nos va a recompensar. No hay ayuno que haya quedado sin recompensa, no hay oración en la historia de la humanidad que haya quedado sin recompensa. A veces Dios nos dice no a unas cosas, pero nos da otras. Y hoy que también sea un día para nosotros para recordar algunas promesas bíblicas de la oración. Por ejemplo, si vamos a Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7 de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, mire la promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí tenemos una promesa maravillosa. Por estas épocas que hemos estado hablando de la depresión, por estas épocas que hemos estado hablando de la ansiedad, por estas épocas en que hemos estado hablando de la carga emocional que a veces tenemos, mire esta promesa, donde Dios promete que en medio de la oración Él va a traer a nuestro corazón paz. Una manera de soltar esa carga emocional que llevamos, que nos llenamos de amargura, nos llenamos de odio, nos llenamos de frustración, nos llenamos de tristeza por el rechazo, la injuria, la decepción. Una manera de soltar todo eso, de drenar todo eso de nuestras almas, según este versículo bíblico, es a través de la oración. Y todo esto lo sabemos, ¿no? Pero qué difícil es para nosotros orar, qué difícil es para nosotros ponernos juiciosos en eso y buscar de Dios. Y no debería ser, porque mire tan bellas y hermosas promesas que tenemos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, si viene conmigo a Marcos 11:24, se va a dar cuenta de otra cosa allí. Otra promesa sobre la oración, que dice allí, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, ¿no? La llave allí, oración y fe y oración, ¿no? Todo lo que pidas orando, cree que lo recibiréis y os vendrá, ¿no? No debemos de ninguna manera confundir esto como un cheque en blanco, que Dios no firma un cheque en blanco y nos dice llénelo como quiera allí, ¿no? No, porque sabemos que por la misma palabra también que aquí se involucra la voluntad de Dios. No es que todo lo que pidamos Dios está obligado a darnos, no, obviamente no. Sino que como el apóstol Juan luego nos va a explicar en su carta, claro, Él nos dará todo aquello que pidamos y que esté dentro de su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces las cosas que pedimos están dentro de la voluntad de Dios, nos son concedidas, a veces no nos son concedidas, y cuando no nos son concedidas tenemos que descansar en el hecho de que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Entonces tenemos aquí una promesa: oren con fe. Si aquello que piden está dentro del plan y la voluntad de Dios para sus vidas, entonces eso os vendrá. Entonces ya tenemos dos promesas. Si oras, vas a tener paz, vas a drenar toda esa amargura, vas a drenar toda esa depresión, vas a drenar esa ansiedad, vas a drenar esa frustración, pero tienes que orar. Y aquí hay otra promesa: si pides con fe, oras con fe, y las cosas están dentro del plan de Dios para ti, Dios te las va a conceder.
Ahora, Santiago capítulo 5, versículo 16, nos va a decir otra cosa muy importante sobre la oración, una promesa muy importante. Santiago 5, 16 es muy conocido y dice allá al final del versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la promesa. Pero note que ahí está la condición. Es la oración del justo, del santo, la oración del Hijo de Dios, la oración de aquel cristiano fiel y verdadero, la oración de aquel creyente adorador. Dice, esa oración logra mucho, puede mucho, alcanza mucho, se generan cambios, se generan nuevas realidades en aquella persona que ora de esta manera, ¿no? Y por último, Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11 nos da otra promesa más de oración, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11, que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Ojo a esto, versículo 11, la lógica, ¿no? Aquí nos aplican una lógica, como dicen por ahí el meme, no hallo fallas en su lógica. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan. Recuerda ahí, buenas cosas es lo que está en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Todo lo que pidamos en la voluntad de Dios y lo pidamos con fe, se nos va a conceder, porque si nosotros, siendo humanos, sabemos darle buenas cosas, cosas que les convienen a nuestros hijos, mucho más nuestro Padre sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Entonces tenemos que Esther es empática, gran cualidad, el centro del evangelio. En la esencia misma de la Biblia está ese concepto de ponerme en el lugar de otro, de sentir lo que otro siente y actuar en consecuencia. Segundo lugar, tenemos que Esther es una mujer que es de fe, que es de creyente, porque no va a presentarse al rey a la topa tolondra. Hay una preparación en ayuno, hay una preparación en oración, 3 días de ayuno, preparándose allí para presentarse ante el rey. Hay una dependencia de Dios allí. No hay la arrogancia, el orgullo, sino la humildad, decir, Señor, dependo de ti. Si tú no haces algo, si tú no intervienes, el rey me va a matar seguramente cuando yo me presente ante él. Pero si oramos, si ayunamos y buscamos tu presencia, seguramente las cosas pueden darse. Y por último, en el mismo versículo 16 dice algo que me gustó mucho al final, ¿no? Y dice el versículo 16, y entonces entraré a ver al rey, dice, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, dice ahí, sí, tengo que morir, que muera. Entonces, Esther es empática, Esther es una mujer creyente, gran cualidad esta. Y por último, Esther es una mujer arriesgada, ¿no? Arriesgada. Ella sabe que si quiere lograr algo, si quiere alcanzar algo, con respecto a este tema, ella tiene que arriesgarse, con lo que la palabra arriesgarse quiere decir, ¿no? Arriesgarse quiere decir, puede que salga bien, puede que salga mal. Por eso ella dice ahí, cuando dice, y si perezco, que perezca. Sí, pero yo me arriesgo. Ojo a eso que le estoy diciendo. Riesgo quiere decir, lo hago y puede que me salga mal y me meta en problemas, y a veces graves problemas, pero puede que salga perfecto. Y así razonó ella, dijo, bueno, bien, vamos a ayunar, vamos a orar, aunque ayunemos y oremos, puede ser que
aún así Dios no quiera contestar y puedo ir ante el rey y morir. Puede pasar eso. Pero también puede pasar lo contrario. Pero eso no iré allá sin haber ayunado, sin haber orado. Bien, entonces, esta es la actitud de esta mujer. Hermanos, creo que la mayoría de nosotros ya nos hemos dado cuenta que para que podamos lograr cosas en la vida, eso implica siempre cierto riesgo. Con lo que riesgo quiere decir, ¿no? Eso implica un cierto vencer miedos, vencer temores, para lanzarnos hacia adelante, pero es toda una presunción intentar hacerlo sin primero seguir la fórmula de Esther, que es orar y ayunar. Aunque ayunemos y oremos como en este caso, pues eso no obliga a Dios a nada, ¿no? Pero hay que hacerlo. No debemos ir a un riesgo en la vida sin primero habernos puesto en las manos de Dios lo suficiente como para estar seguros que iremos allí y que si las cosas salen mal y nos metemos en problemas, Dios me respaldará, y que si las cosas salen bien, bueno, perfecto por ese lado. ¿Ah? No debemos ir a los riesgos así, pero tenemos que arriesgarnos. Muchas personas piensan lograr cosas, alcanzar cosas sin riesgo, y yo sinceramente creo que eso es muy difícil. Si fuéramos hijos de millonarios y de gente con una vida acomodada, pues eso no nos tocaría. Pero la mayoría de nosotros no somos hijos ni de millonarios ni de nada de estas cosas. Somos personas que nos hemos levantado y muchas veces nos tocó arriesgarnos para lograr las cosas. Pero es que así es. Así es. Uno tiene que acostumbrarse a salir de sus zonas de comodidad. La zona de comodidad es allí, el sitio donde yo me siento cómodo, donde no hay riesgo. Pero estoy cómodo, no hay riesgo, pero nunca pasa nada nuevo. Todo sigue igual, todo sigue en la misma situación. Si queremos ver cosas distintas, ver cosas nuevas, necesariamente hay que salir de la zona de comodidad y entrar en ciertos riesgos. Eso da miedo, eso da temor, pero es necesario vencer aquello. Siempre recuerdo cuando hablo de esto a los discípulos en la balsa, al Señor caminando sobre el agua y Pedro diciendo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bien. Y el Señor le dice, venga. Y Pedro empieza a caminar. Y lo que me llama la atención de ese versículo es que cuántos habían en la barca, y solo Pedro de ellos fue el que salió de la barca, salió de la zona de comodidad, se arriesgó, se arriesgó. Solo Pedro únicamente. Fue Pedro el que luego vio la gloria de Dios, como el Señor lo rescata y todo esto. Pero creo que en esto de Esther existe esa enseñanza. ¿En qué debe arriesgarse? Eso solo lo sabe usted. ¿Hasta qué medida? Eso solo lo sabe usted. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso solo lo sabe usted en su propio contexto de cosas que vive. Pero si quiere ver cosas nuevas, si quiere ver cosas distintas, es necesario que después de haber ayunado y después de haber orado como hizo Esther, después de habernos puesto en las manos de Dios lo suficiente, entremos a hacer cosas que nos incomodan, que nos sacan de la zona de comodidad, que nos llevan al riesgo para ver esas cosas nuevas, como nos está mostrando Esther este día. Entonces, tenemos aquí las tres cualidades de Esther, ¿no? Esther, por un lado, es empática. Nunca olvide que la empatía está en el centro mismo de la enseñanza de la Biblia. La empatía está en la esencia de las cosas de Dios. Porque la empatía tiene que ver mucho con el amor
y el amor como con la empatía. Y la empatía es un concepto absolutamente central en toda la Escritura. Tema central de la Escritura, Dios mismo, la resurrección de Jesucristo y el mandamiento del amor que lleva incluido la empatía. En segundo lugar, vemos cómo Esther es una mujer creyente. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque la gente creyente, como fruto de esa fe que tiene, ora, ayuna. No sé por qué cuando nos metemos en problemas, nos sentimos deprimidos, tenemos dificultades, pensamos en todo, menos en ofrecer ayunos al Señor. Con lo provechoso que es eso. Y en medio de ese ayuno, orar a Dios y poner nuestras vidas y nuestras familias en su presencia con todas esas promesas y muchas más que hay en la Escritura que le mencioné en este día. Por último, nos damos cuenta cómo Esther es arriesgada. Esther sabe que si quiere salvar a ese pueblo, necesita arriesgarse. Si quiere ver cómo Dios va a obrar, necesita, en este caso, arriesgarse, dejándonos esa semilla en el corazón. A veces nos cansamos de la vida que llevamos. A veces decimos siempre lo mismo, pero decimos siempre lo mismo es porque siempre estamos también haciendo las mismas cosas. Para ver cosas distintas, tenemos entonces que hacer nosotros cosas distintas. Y para hacer cosas distintas, esto muchas veces equivale a arriesgarnos. Padre, te doy gracias por esta enseñanza el día de hoy, por las personas que han permanecido aquí escuchándola y por aquellos que lo escucharán con los días, los meses, incluso los años. Que lo que acabamos de decir en este momento, Señor, les bendiga, les ayude, les despierte, les avive, les anime, Señor. Les abra los ojos, les recuerde, Padre, cosas tan importantes en la vida como las que hemos hablado hoy. El amor y la empatía, Señor. La fe, Señor, la fe que ayuna, la fe que ora, la fe que te busca. Y también el riesgo, salir de la zona de comodidad, sentirnos incómodos, Señor, para lograr cosas nuevas para nosotros y nuestras familias. Tremendas enseñanzas nos deja para la vida este libro de Esther. En el nombre de Cristo te lo agradecemos y danos, como siempre te pedimos, la voluntad de llevar a cabo tu palabra bendita. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Gracias por estar allí, apoyando, respaldando este momento. Nos vemos con el favor de Dios el día domingo en nuestras reuniones. No olviden que vamos a estar allí celebrando, festejando a nuestras queridas mujeres. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.